Radio Pichincha, la radio de las noticias. Licenia Espinel y Alexis Moncayo comparten un diálogo con el invitado. Oye, una cosita nada más para complementar el comentario anterior a propósito de un mensaje que recibo y que lo tenía así, esa idea en la cabeza, es esa idea de prohibir el uso de celulares en la votación les puede resultar contraproducente. ¿Sabes por qué? Porque en las últimas elecciones en este país hubo empresas que a sus trabajadores, para regresar el día lunes a su lugar de trabajo, les pedían una foto de la papeleta en favor de Lazo o una foto de la papeleta en favor de Noboa. Entonces, esa idea de prohibir el uso de los celulares les puede terminar resultando contraproducente a estos genios. Pero también es como afectar la transparencia, ¿no? Porque No, por último, o sea, ¿cómo estoy, hacen los yo veedores? no estoy a favor de eso, porque te están restringiéndote tu libertad. Exacto, Es un disparate. ¿Cómo hacen los observadores, los veedores para poder verificar, en las elecciones anteriores se conoció de empresarios que les decían a sus trabajadores, del mismo grupo del presidente. ¿me traes la foto de tu papeleta? O si no te voto. Exactamente. Sí, y hubo denuncias del mismo grupo del presidente candidato, o sea. En fin, 7:48, saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática, ya lo habíamos anunciado, el arquitecto Fernando Carrión, que está ya con nosotros. Arquitecto Carrión, buenos días, bienvenido. Se han producido cambios en el gabinete del presidente de la República, específicamente en materia de seguridad. El mandatario se ha referido también hoy en una entrevista con TC Televisión al tema y ha dicho que estamos en una guerra, que el asesinato del coronel Porfirio Cedeño ocurrido en la ciudad de Guayaquil justifica esa guerra, demuestra que hay una guerra interna en el país y además ha asegurado que esta lucha contra la inseguridad se va ganando de a poco, con pequeñas batallas. ¿Qué opinión le merece el cambio que se ha dado en el Ministerio del Interior y el hecho de que sea un policía en servicio activo, que conoce la institución, pero que también tiene ciertos cuestionamientos por procedimientos en los que se ha visto salpicado, el permitir el ingreso y luego que dejen en libertad a la pareja de uno de los delincuentes más buscados en el país, como es Alias Fito, esté salpicado en esos temas y que ahora esté al frente del Ministerio del Interior? Sin duda genera dudas en los ciudadanos, polémica en otros, pero el hecho de que conozca la institución como tal genera alguna garantía de que pueda ejercer un mejor trabajo que el que hizo la señora Mónica Palencia, que por cierto también quisiéramos su valoración de lo que fue su gestión al frente del Ministerio del Interior. Buenos días, arquitecto, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Hola, Licenia, Alexis, un saludo cordial a todos ustedes y obviamente a la amplia audiencia que tienen. Sí, se ha producido quizás dos momentos hasta ahora de cambio de gabinete luego del proceso electoral que vivimos la semana pasada. Y los dos me han llamado poderosamente la atención porque primero cambian al ministro de Economía, pero lo reemplazan por el ministro de la Producción. Y a este ministro de la Producción lo reemplaza el segundo a bordo del Ministerio de la Producción. En otras palabras, simplemente daría la impresión que es un cambio de nombres. Y el segundo, que se produce este fin de semana, es exactamente igual, porque sale la ministra del Interior y entra el segundo a bordo del Ministerio del Interior. Yo no entiendo, en una campaña electoral como la que estamos en este momento, si uno hace un cambio de gabinete, puede ser por dos razones. Uno, cambio de la política, que no se ve, y en otro caso, un cambio para buscar alianzas con otros sectores, que tampoco veo. Entonces, me da la impresión que son cambios más bien formales que no implican una transformación de política ni una transformación de acuerdos políticos para enfrentar la campaña electoral del 13 de abril. De todas maneras, estos ministros serían los que terminen la gestión en el caso de que el presidente Noboa no sea reelecto el 24 de mayo, es decir, son ministros de 3 meses, de 2 meses y un poquito más. ¿Qué sentido tiene una cosa de ese tipo? La verdad es que no lo entiendo.
Pero en materia de seguridad específicamente, el hecho de que sea un policía en servicio activo y que tiene su trayectoria al interior de la institución policial y, como le decía, también tiene este lado polémico por su intervención en el tema de alias Fito, ¿genera algún tipo de expectativa, tomando en cuenta que conoce la institución, que debe saber cuáles son sus falencias, que debe saber cuáles son los puntos débiles, que entenderíamos debería conocer todos esos aspectos? ¿Genera expectativa el hecho o no? Porque, bueno, hemos visto que acompañando a la ministra Palencia, los resultados están a la vista. Las cifras de inseguridad en todos aspectos están al alza. A ver, lo que tenemos es un cambio de una mujer por un hombre, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos una persona civil por un policía. Y en tercer lugar, tenemos una persona de la costa por uno de la sierra. Eso tenemos así, visto desde afuera. Uh-huh. Una de esas tres cosas me gusta a mí, para ser franco. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos tenido durante este último tiempo como violencia? Y yo creo que por ahí va la explicación de por qué Mónica Palencia sale. A mí me da la impresión que el mes de octubre fue un mes complejo para ella. Primero porque hubo el juicio político, que finalmente pues no fue removida, pero me parece que hubo un desgaste político muy fuerte para ella, porque a partir de eso prácticamente su presencia en el espacio público, en la opinión pública, se vio mermada. Pero ¿qué es lo que ocurre en términos de seguridad? Con el tema de la energía eléctrica, la crisis eléctrica, que justamente en octubre empieza a tener su expresión más significativa, la tasa de homicidios empieza a crecer nuevamente con una fuerza muy grande y que no ha parado hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un mes de diciembre altísimo, una tasa de homicidios más alta en este año que el año pasado, y tenemos enero con el número de homicidios más altos de lo que hemos tenido en toda la historia, y por las cifras que tengo hasta febrero, esa tendencia sigue creciendo. En otras palabras, creo que ha habido un desgaste político de ella y ha habido un desgaste de la política que ella ha venido desarrollando porque los resultados no han sido buenos. Tan no han sido buenos que incluso cuando ella sale, deja a un país con una cantidad de personas asesinadas más alta que en el periodo del 2023, que fue el más alto que tuvo el país. En otras palabras, nosotros tuvimos en 2023 una tasa de homicidios de 47, el año pasado de 38, porque efectivamente se bajó, pero si sigue la tendencia como está este rato, vamos a pasar los 50 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual nos ubicaría en los primeros países en términos de violencia en América Latina. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días. Este repunte que hemos experimentado durante este arranque de 2025, hay algunos periodistas y no sé si analistas, pero bastante irresponsables, que han pretendido vincularle con la etapa o el proceso electoral, o sea, darle algún tinte político electoral al tema del repunte de la violencia. Pero hay académicos e investigadores, he escuchado a uno en un canal de televisión, Renato Rivera, que señala que esto sucede por las dinámicas de los grupos delincuenciales y cómo estos van migrando de un lugar a otro y cómo van moviéndose de una jurisdicción a otra. ¿Cómo se puede explicar desde la investigación, desde la academia, este repunte de la violencia que ha experimentado el país, que le tiene ya en apenas un mes y medio con más de 1.000 muertes violentas? A ver, yo creo que aquí hay, una cosa que todos sabemos. En enero del año pasado, el presidente hizo la declaración esta del conflicto armado interno, que tuvo unanimidad en términos de apoyo. La Asamblea se pronunció, el expresidente Correa se pronunció, hubo unanimidad. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Bajó de forma interesante la tasa de homicidios los 2 primeros meses y medio, 3 meses, pongamos, hasta marzo. Y después ha habido una tendencia creciente. Esa tendencia creciente, como señalaba yo hace un momento, en octubre se incrementa. Y aquí hay algunas explicaciones internas y externas. Externas, yo diría, lo que señalé hace un momento, la crisis eléctrica, que elevó sin duda los problemas de violencia por la crisis económica, el problema laboral, el problema de la oscuridad, etcétera, etcétera. Pero problemas internos, aquí se han producido 2 cosas que son muy importantes. Una primera,
es que hay una reestructuración que están viviendo las estructuras criminales, en unos casos porque han perdido sus cabecillas y en otros porque entraron en una lógica de organización totalmente distinta. Y aquí yo sostengo que el principal cambio es que nosotros estamos articulados, las estructuras criminales ecuatorianas están articuladas a los grandes carteles mundiales tipo Sinaloa, Andrangheta, etcétera, bajo la lógica de la terciarización. Y esa lógica que estamos vinculados, los choneros, los lobos, los chonequiles, etcétera, etcétera, se está reproduciendo al interior del país. Por eso es que hoy día tenemos mucho más organizaciones y esa cantidad de organizaciones tienen un control del territorio de una manera mucho más eficiente. Esa es una primera cosa. O sea, van creando células más pequeñas de cada una de estas franquicias. Exactamente, exactamente. Eso les da más eficiencia y les da más seguridad. Una segunda cosa que me parece que es importante es que esos 2 meses y medio cayó la tasa de homicidios principalmente por la fuerza de las Fuerzas Armadas y de la policía, pero también porque hubo un repliegue táctico de estas organizaciones. Y ese repliegue táctico ya desapareció. Y aquí estamos viendo la segunda cosa, Alexis, que es la que más me preocupa a mí. Es que hasta antes de la guerra interna, lo que teníamos era conflicto entre las estructuras criminales, que se mataban en un barrio, que se mataban en un cantón, que se mataban en cualquier lado. Pues hoy día no. Yo creo que estamos viviendo efectivamente una guerra. ¿Por qué? Han sido asesinados, una guerra de estas estructuras criminales que se han integrado frente al Estado. Han asesinado a 5 alcaldes. Han asesinado 8 o 9 fiscales. Han asesinado 14 miembros de las Fuerzas Armadas. Más de 20 policías. Han asesinado a las personas que manejan las cárceles. En otras palabras, estamos viendo una cantidad de víctimas de asesinatos provenientes del sector público, provenientes del Estado. ¿Por qué? Porque hemos entrado en la lógica de la guerra y aquí lo que ha ocurrido es que esta dispersión de las organizaciones criminales para llevar a cabo sus actividades ilícitas está produciendo una integración de las mismas para confrontarse con el Estado. Porque pasaron, como decía hace un momento, en los 3 primeros meses del conflicto armado interno, de un repliegue estratégico a un cambio de estrategia que hoy día estamos viendo esta confrontación entre estas organizaciones que se han integrado frente al Estado. Arquitecto, ayer, me parece que fue ayer, el embajador de Italia en Ecuador ha señalado que los recientes asesinatos, tanto del coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Porfirio Cedeño, como de 2 niños de 11 meses y de 3 años, la semana pasada fueron perpetrados por la mafia y que no se deben genéricamente a la falta de seguridad, que son actos mafiosos, premeditados, que allí lo que se debe hacer es no curar los síntomas, o sea, a la inseguridad, sino denunciar y erradicar las causas que generan esta mafia. ¿Qué tanto asidero tienen esas declaraciones? Si es la mafia, ¿cuál mafia podría estar detrás de estos asesinatos? ¿Y qué implica que se haya llegado a estos niveles, ¿no? Bajarse de esa forma, matar de esa forma a un alto oficial de las Fuerzas Armadas en plena luz del día. Bueno, aquí el embajador habla con las categorías, los conceptos italianos para el problema italiano. Entonces, las mafias son la 'ndrangheta, que decía hace un momento, la Camorra, etcétera, etcétera, que son como unas 14 italianas, que de todas maneras están presentes acá. Pero yo creo que en este caso no son las mafias italianas, son los grupos locales, porque lo que están es defendiendo su territorio, su espacio del mercado del narcotráfico. Yo estoy terminando y espero terminar mañana un artículo sobre el tema del narcotráfico en América Latina, que incluso estoy bastante asustado con lo que estoy descubriendo. Para empezar, estoy planteando que América Latina se ha convertido en una plataforma internacional del delito. Y entonces, aquí lo que se ve son las articulaciones que tenemos con grupos criminales del exterior. Pongo un ejemplo, que no es del Ecuador, que es de la Argentina. El caso de Rosario. Rosario tiene una organización que se llama Los Monos, que recibe la droga, la cocaína de Bolivia y de Perú, de los grupos bolivianos y peruanos organizados para el efecto.
Los monos venden en la Argentina la cocaína y exportan al Brasil, donde el primer comando de la capital del Brasil les compra y el primer comando de la capital le vende a la 'Ndrangheta de Italia para que meta en Europa. Pues de eso estamos hablando. Y entonces, cuando se produce el asesinato de este alto oficial de la FAE en las inmediaciones de la penitenciaría del litoral, yo lo que veo ahí claramente es lo que les digo hace un momento. La guerra está, pero es una guerra de estas estructuras criminales frente al Estado. Y me parece que eso no están viendo. Y esto ha significado una escalada, ha significado un paso adicional a lo que nosotros teníamos en enero del año pasado. Arquitecto, quiero invitarle a usted para ver junto a Licenia y la gente que nos sintoniza, y escuchar, por supuesto, también la gente que nos escucha a través de la radio, lo que han sido las declaraciones del presidente Noboa en esta entrevista grabada que fue transmitida por el canal TC Televisión a propósito del tema de seguridad. Lo que le ha tocado a usted echarle el guante, echarle la mano, combatirlo. ¿Cómo nos estamos preparando? Porque ya se han hecho algunas cosas muy importantes, Fénix, entrega de equipos, etcétera, etcétera. ¿Qué viene a continuación? Bueno, primero, tiene que haber la actitud real, colectiva, de que estamos en una guerra. Todavía hay gente que dice que no estamos en guerra, no lo consideran de que estamos en una situación de guerra. Si te matan a un coronel, y un coronel de la Fuerza Aérea en este caso, estás en guerra. Eso de ahí es un asesinato, eso es un homicidio. Y debemos de actuar acorde. Las guerras se ganan ganando las batallas. El que gana más batallas, el que logra conquistar mayor terreno, el que logra eliminar al enemigo, es el que gana la guerra. Y nosotros ya tenemos que asimilarlo de esa forma. El Ecuador llegó a su peor momento en el año 2023. Hemos ido mejorando, pero es una guerra constante. Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30.000 millones de dólares entre droga, armas, minería ilegal al año. Es una fortuna. Es una fortuna. Mucha plata, mucha plata. Es mucha plata, es mucho efectivo. Sí. Y toma tiempo esto de aquí. Nosotros, aparte de los planes que tenemos, ya tenemos acuerdos de cooperación internacional con la Comunidad Europea, con los Estados Unidos, con Canadá, con Argentina y con Brasil. ¿Por qué? Porque solos es muy difícil. Si es que la delincuencia y si es que el narcoterrorismo es transnacional, tenemos que tener cooperación con otros países. Si no, este problema nunca se va a resolver. Imposible. O sea, es un lenguaje absolutamente belicista el que emplea Noboa para referirse a este tema. La pregunta es, por la experiencia de lo que ha sido la guerra contra el narcotráfico, diseñada así desde los años 70 por los Estados Unidos, por lo que sucedió en Colombia en los años 90, la forma de ganar esa guerra es ganando las batallas, como dice Noboa, o estamos perdidos en esta lucha, arquitecto? A ver, para empezar, yo creo que la guerra que efectivamente estamos viviendo es algo reciente y es posterior al conflicto armado interno. Es esto que digo. Nosotros no habíamos tenido esta guerra, llamémosla así, entre las estructuras criminales y el Estado. Lo que habíamos tenido es guerras entre grupos criminales por el control de los mercados en el territorio. Y entonces eso ha cambiado. Y di los datos de alcaldes, de personas encargadas de las cárceles, de fiscales, de miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, etcétera. Pero eso es reciente, y eso es más o menos desde el mes de octubre para acá. Entonces, si nosotros, y yo estaría de acuerdo, toda guerra se gana con batallas, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué batalla hemos ganado? ¿Cuántas? Los datos nos están mostrando todo lo contrario. El mes de enero es el mes más violento de toda la historia del Ecuador. Toda la historia del Ecuador. El mes de diciembre es más alto el pasado que el antepasado. Y febrero da la impresión de que va a ser más alto que enero. Entonces, a mí me preocupa, y claro, estoy de acuerdo con el presidente que ganar batallas, pero si en vez de ganarlas vamos perdiendo, la cosa es complicada. Arquitecto, es decir, ¿fue un error haber mantenido tanto tiempo este estado de conflicto armado interno? Yo lo que creo es que en ningún lugar, quizás con excepción de El Salvador,
este tipo de políticas de supermano dura han dado resultados. Y pongo ejemplos. El caso del presidente de Felipe Calderón en México, que fue en esa línea. Pues, ¿qué es lo que hizo? Incrementar la violencia. El caso del presidente, se me fue, colombiano, de principios de siglo, Uribe, presidente Uribe, planteó la guerra. Le fue bien en términos políticos porque polarizó y eso le significó un incremento. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy día? Ahí está la guerra, ahí está el tema. Entonces, si nosotros no vamos en una línea de solventar los problemas estructurales de la violencia, esto va a ser muy difícil. Por ejemplo, a mí no me gusta ya la cooperación. Yo lo que creo que tenemos que empezar a pensar es en la integración. Es la integración. ¿Cómo es posible que América Latina no tenga una propuesta para toda su región respecto de la violencia? Porque la cocaína nos ha unido. Y ha unido a la red global del crimen, a las estructuras criminales, pero no a los países, cada uno de los países por su lado. Y entonces cada uno de los países por su lado, lo que va es pide cooperación de un país, pide la cooperación de uno de estos organismos, qué sé yo, BID, CAF, Naciones Unidas, etcétera, y ya sabemos lo que nos dicen y lo que nos dan. Los resultados están a la vista. Pero ahora estamos esperando... Y el gobierno sigue presionando, digamos, descargando las culpas, porque siempre están, digamos, buscando un culpable, ¿no? Entonces, descargando las culpas sobre la Asamblea. Queremos autorización para que bases militares extranjeras puedan ubicarse en nuestro territorio. ¿La solución es eso? ¿Es que vengan ejércitos de un tercer país acá a poner orden en lo que no han podido poner orden los militares y policías ecuatorianos? A ver, Alexis, a nosotros nos dijeron que incrementando el IVA íbamos a resolver el problema de la seguridad. Pasó de 12 a 15. Que sacando los militares se iba a resolver también. Sin duda, sacando militares se iba a resolver esto. No ha pasado. Con la consulta, si es que se aprueba y se aprobaron las 9 preguntas sobre el tema de seguridad, sí iba a resolver esto. Y así ha ido. Cada ocasión que aparece una cosa de este tipo, la solución es esta. Y entonces, ahora seguimos pensando que la Asamblea con leyes va a resolver esto. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer el Estado. Tenemos un nivel tan débil del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos un Ministerio del Interior con una debilidad crónica. Y aquí les pongo un ejemplo de la misma reestructuración que ha hecho el gobierno. El gobierno cambia a la ministra y pone este nuevo ministro, pero ocurre exactamente lo mismo con el SNAI. ¿Alguien se ha planteado, este nuevo director del SNAI, qué cambio va a producir en el SNAI? ¿O yo le estoy poniendo ahí para que produzca tal cambio? No, ninguno. Hace 3 días aparecieron 3 personas muertas en la penitenciaría del Litoral. Y una granada. Y hace 2 meses asesinaron a 17, una masacre. Y con otras palabras, la presencia de las Fuerzas Armadas yo creo que sí bajó sin duda el tema de la violencia en las cárceles. Pero hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la estructura institucional de las cárceles. Necesitamos un sistema carcelario distinto. Y a mí me hubiera gustado que nos digan el cambio que nosotros estamos haciendo en la cárcel de esta persona por esta persona es para que pase tal cosa. Pero no nos han dicho eso. Entonces simplemente es un cambio de nombre. Y generalmente de personas que están en los alrededores de la misma política. Por ejemplo, el cambio de Mónica Palencia por este miembro de la policía, que además entró hace un par de meses. Y yo estoy haciendo ese cambio para que 1, 2, 3, 4. Pues es para ganar batallas, sí, de acuerdo. ¿Pero cómo? Ahora, arquitecto, estamos camino a una segunda vuelta electoral y cualquiera que gane las elecciones, quien sea que lo haga, va a tener que lidiar con este problema que han llegado a estos niveles, a esta magnitud, que parece incluso a veces irreversible. ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos que la nueva administración, o si sigue esta, debe tomar y en serio para enfrentar esta situación de inseguridad que vive el país? No, sin duda fortalecer las instituciones. O sea, no podemos seguir con instituciones tan débiles. El caso ya dije, del Ministerio del Interior. El presupuesto del Ministerio del Interior es mucho más bajo que el de la policía.
La inteligencia, por ejemplo, estratégica está dentro del Ministerio de Gobierno, lo cual daría la impresión que es más inteligencia política. Eh, la inteligencia estratégica debería estar dentro del Ministerio del Interior para que justamente conforme el sistema y se articule la inteligencia militar con la inteligencia policial, con la inteligencia de las cárceles, etcétera, etcétera. Pero eso no está así. Hay que fortalecer la institucionalidad del manejo de las cárceles. Y aquí yo sostengo, y lo he dicho varias ocasiones, es que la institucionalidad del manejo de las cárceles debería estar dentro del Ministerio del Interior. ¿Y por qué esto? Porque todas las cárceles básicamente lo que se construyeron históricamente para pagar las penas. Pero en el caso del Ecuador, además de pagar las penas, ahí se cometen hechos delictivos, adentro y de adentro hacia afuera. Entonces se necesita además una política de seguridad. Por eso debe estar dentro del Ministerio del Interior. Pues nosotros no tenemos ninguna discusión respecto del SNAI. ¿Deberá ser el mismo? ¿No deberá ser? Metimos a las Fuerzas Armadas y ese tiempo que han estado las Fuerzas Armadas debió servir para fortalecer esa institucionalidad. No se ha hecho. El otro caso, que a mí me parece que ha sido muy exitoso, el caso de el 911. Cuando se creó tenía una tecnología de punta y tenía una presencia como en 16 puntos en todo el territorio nacional. Y además tenía más de 12, 14 instituciones. Eso permite respuesta temprana e inteligencia. Hoy día esas dos cosas no se están haciendo. El SNAI tiene que tener, por ejemplo, inteligencia artificial. No la tiene. Tiene que tener una renovación de toda la tecnología que eso se hizo en el 2016. Es decir, ya va a tener 10 años. Entonces tenemos que fortalecer eso, fortalecer las instituciones. Y luego, obviamente, creo yo, es absolutamente necesario tener acuerdos, por ejemplo, con los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios no tienen policía, no tienen justicia y no tienen cárcel, es decir, lo único que pueden hacer es prevención. Y el gobierno no puede hacer prevención porque tiene estas tres cosas. Entonces, una alianza, un acuerdo con los municipios a mí me parece imprescindible. Además, muchos municipios tienen la tasa de seguridad, con lo cual la tasa de seguridad es lo que paga la ciudadanía, el municipio pone algo adicional y el Estado debería poner algo adicional, con lo cual habría un fondo interesante para manejar de forma tripartita esos recursos. ¿Pero qué se hace? Pues yo no veo un acuerdo. Por ejemplo, con las cámaras de la producción, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que se ha incrementado los costos de producción de muchos bienes y servicios, porque todas las empresas incorporaron en sus presupuestos el pago para guardianía privada, el pago para tecnología, el pago para seguros, etcétera, etcétera. Y todo eso estamos pagando nosotros. ¿Por qué no se llega a un acuerdo para hacer una política conjunta? Se habla de lo público y lo privado. Por ejemplo, la guardianía privada son más de 150.000 efectivos. ¿Por qué no se juntan con la policía pública? Y así podríamos seguir señalando muchas cosas que se podrían hacer. Arquitecto, usted hablaba sobre el fortalecimiento de las instituciones. ¿Cómo se fortalece una institución si este gobierno, a propósito del cambio de gabinete del que hablaban antes, pone a un superfuncionario a manejar 3, 4 y hasta 5 instituciones? Le quiero mencionar un nombre específicamente y a cargo, fíjese usted de qué institución está. Yo lo comenté ayer esto, porque me llama poderosamente la atención, porque la famosa guerra esta contra el narcotráfico me parece que no se combate únicamente con las armas, enfrentándose a los grupos delincuenciales o criminales, sino también cortándoles las llaves del flujo económico. El presidente Daniel Noboa designó a José Julio Neira como su delegado ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera. Ya tiene ahí un nuevo encargo este hombre. Pero resulta que Neira ya ocupaba varios puestos en el gobierno. Actualmente se desempeña como secretario general de Integridad Pública, representante presidencial ante el directorio de la Empresa Nacional Minera, ENAMI, y presidente del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, CIAP. Además, en octubre del 24, Noboa lo nombró delegado presidencial ante el directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, pero además, el hombre es el director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. ¿Cómo combatimos así el lavado de activos? O sea, ese es el gran problema que nosotros tenemos. El aguafe no existe. Es un chiste. Le acabamos de escuchar al presidente. Yo no había nunca escuchado una cifra de 30.000 millones de dólares. Me quedé absorto. Yo he manejado 4.000.
Y los 4.000 millones a mí me parece una locura, porque 4.000 millones de dólares es, si uno suma los presupuestos del municipio de Quito y de Guayaquil, eso no llega ni a la mitad de estos 4.000 millones. Si se habla de 30.000, es una locura. Y aquí, por información que tengo, en este caso también de Italia, ahí se hizo un estudio para ver el destino de los recursos que generan las mafias italianas. Y ahí se llegó a la conclusión, que a mí me parece espantoso, que el 25% de lo que generan se va a la reproducción del ilícito. Y si vamos en la hipótesis mía de los 4.000 millones, eso significa que son 1.000 millones de dólares que se dedican a la reproducción del ilícito. Si nos vamos por la hipótesis del presidente, que es la oficial, supongo, el 25% de 30.000 son 12.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Y no tenemos política económica frente a eso. Acabamos de cambiar el ministro de Economía. ¿Qué nos dijo respecto de estos 30.000 millones de dólares el nuevo ministro? Pues nada. Y a mí sí me gustaría saber, porque si es que 1.000 millones, que sería la hipótesis más conservadora, más baja, que es la que yo manejo, con 1.000 millones yo compro lo que me dé la gana en el Estado, la corrupción, compro la cantidad de armas que me dé la gana en el mercado ilegal y genero todos los problemas que puedo hacer. Pero con 12.000 millones, imagínense lo que significa. Claro. Es francamente impresionante. Y que además lo diga así, ¿no? Y que no le diga, bueno, si son esos 30.000, estamos haciendo esto para intervenir, hemos localizado una gran cantidad de este monto en tal actividad, la UAFE los tiene identificados, algo, pero no. Algo empezó a hacer en términos de política económica, por ejemplo, frente a los vehículos usados y nuevos que se venden irregularmente. Algo se empezó a hacer con respecto del fútbol y me parece que hubo alguna otra medida más. Pero son mercados muy pequeños, y los resultados respecto de eso todavía no se pueden ver porque ni siquiera se han aprobado esas normas jurídicas. Pero algo se empezó a pensar, pero debería pensarse mucho más en términos de política económica, porque lo que hay que hacer es el control de ese 25% que estaríamos generando a través de estos mercados ilegales. Interesante. Muchísimas gracias, arquitecto, muy gentil como siempre por explicarnos estos temas, por acompañarnos en este espacio, muy amable. Gracias, arquitecto.